Ahora bien, aquí es donde entra la participación del Atman, sea que lo escribamos con AN o sea que lo escribamos como AT. Recordemos que en ninguna parte en la Biblia se habla de el Atman, en ninguna parte en la Biblia lo dice. Perdón. Solamente hay referencias de el Atman, como cuál, diciendo yo soy el alfa y el omega. El alfa es la Aleph, el toro, el fuerte, la A, y la omega, que es la T, y hace referencia a Jesús. Y la N, que es la Nun, la semilla de Dios, la semilla de Dios. Entonces, en la Biblia no se habla directamente del Atman, no en ninguna parte en la Biblia. Donde se habla del Atman es en la película de Quantumania o de Marvel. Ahí se habla del Atman, de un personaje que tiene la capacidad de volverse pequeño como un átomo y grande como un gigante. Y también lo vemos en los textos de qué, de Upanishad y de lo de Bhagavad Gita, donde dice del Atman como la sustancia de Dios. Y aquí es donde entramos a entender a, a Jesús como el Atman. ¿Cuál es su función como el Atman? ¿Y por qué es tan importante su Atman? Debemos entender que la Biblia nos dice de que Dios creó el cielo y la tierra. Y cuando dice que creó el cielo y la tierra, está hablando del cielo, la mente superior, la tierra. Perdón, el cielo es la mente superior, el cielo. El cielo es la mente superior y la tierra es la mente inferior. Nosotros tenemos varias mentes. Tenemos varias mentes. Tenemos una mente superior, que es el cielo, que es la parte de aquí, y tenemos la mente inferior, que es esta parte. Y ambas se complementan. Entonces, cuando dice que creó el cielo y la tierra, es que él ya estaba ¿qué? Formado. Y él dice que él pronunció unas palabras. Él dijo, hágase la luz, y fue la luz. Entonces, nosotros debemos entender de que simplemente el hecho de pronunciar, hágase la luz, y fue la luz, nos da a entender de que hubo una explosión. Por eso nosotros debemos entender que cuando yo estoy hablando, tú me escuchas gracias a que en mi garganta se producen unas explosiones de sonido y esas vibraciones pasan, chocan con el micrófono en la computadora y se graban y luego yo las subo a internet y llegan a ti en forma de qué? De sonido, de sonido. Entonces, hay explosiones. Si yo me quedo callado, no hay ninguna explosión. Estoy en silencio. No habían explosiones. Si yo sigo hablando, van a ocurrir explosiones de cuando empiezo hasta que termino. Dejaron de cesar ¿qué? Las explosiones. Tú me escuchas gracias a que yo hago explosiones de sonido. Entonces, cuando Jehová dijo, hágase la luz y fue la luz, ocurre el Big Bang en su boca. El Big Bang. El Big Bang. Entonces, el Big Bang se produce en la boca de Dios. Y ahí empieza ¿qué? A expandirse todo. Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. ¿Por qué la luz? Ustedes deben saber que hay una sustancia que los científicos no han logrado entender y es la materia oscura. La materia oscura tiene que ver con el sentido, con lo que tú sientes. Y como estamos en el cuerpo del creador, el creador es consciente de todo su cuerpo, de todo su universo, y él controla su materia oscura. Y por eso Dios dice, hágase la luz. ¿Por qué la luz es tan importante? Tú dirás, venga, pero es que la luz no crea un planeta, la luz no crea un sol, no crea una luna, ¿o sí? Eh, Dios dijo, sé la luz y fue la luz. Es luz. Haz luz. ¿Qué es luz? La luz es indefensa, no hace nada la luz. Bueno, eso es lo que tenemos entendido, porque hay rayos láser de luz y te destruyen. Pero lo que quiero resaltar es la materia oscura. Dios utiliza la materia oscura para crearlo todo. Es decir, es como si Dios hubiera pensado y ya todo lo hubiera creado a través del sentido.
manejando su materia oscura. Y luego él dijo, hágase la luz y sea la luz. Es decir, él hizo iluminar la creación. Ya estaba hecha. Ya él había sentido todo el universo. Solamente dijo, sea la luz. Ilumínese. Perdón. Imagínense una sala donde tú de noche, tú puedes estar de noche y tú trabajas de noche. Y tú haces el árbol de noche, haces los animales, haces todo de noche a oscuras, lo haces todo a oscuras. Y al final dices, hágase la luz. Y ¡duf! La luz. Y dices, wow, toda mi creación en un momento. Porque eso es lo que Dios dice, hágase la luz. Ya todo estaba hecho a través de qué? De la materia oscura. Ya todo estaba hecho a través de la materia oscura. Él dijo solamente, hágase la luz. Encienda la luz. Ya todo lo creé. Encienda la luz. Y apareció todo. ¿Qué ocurre con la materia oscura? Que la materia oscura es sintiente. Es lo que tú sientes. Entonces, Dios lo que tenía que hacer era literalmente pensar en Adán. Un ejemplo, en Adán, o quiero un planeta. Pienso en el planeta. Yo siento el planeta redondo. No tengo que verlo. No tengo que verlo. Solamente tengo que sentirlo. La materia oscura hace eso. Siente el planeta redondo. Lo siento. Totalmente redondo. Listo. Luego hago un árbol. Lo siento el árbol. Siento el árbol. Sus raíces, sus colores, todo. Y luego le digo hágase la luz. ¡Buf! Y apareció todo. La luz lo que hizo fue que iluminar una creación ya hecha a través de la materia oscura. Pero debemos saber de que eso es lo que nosotros entendemos en el español. Pero debemos saber de que el lenguaje que Dios utilizó para el día de la creación o el lenguaje que habló Adán y Eva no era el hebreo, como nos hacen creer los judíos, no. Sino que ellos hablaron el cuneiforme. El cuneiforme. Ellos hablaron el cuneiforme. El cuneiforme quiere decir la cuna de las formas, pero también ahí entra que el lenguaje, la cuna de las formas, vamos a escribirlo bien, cunei, es que escribir con el mouse es complicado, cuneiforme. Entonces, cuando dijo hágase la luz y sea la luz, pero eso se puede traducir en otro idioma, donde decimos, no, Dios pronunció unas palabras de poder, que son para llamar a la existencia, que eso es lo que les digo, ya todo estaba hecho en la materia oscura. Entonces lo que Dios hizo fue literalmente llamar a la existencia. ¿A través de qué? De la palabra abracadabra. Abracadabra significa a. Cuando tú haces la terminación estás abriendo, estás ordenando que se abra algo para que salga algo. A, B. ¿Qué significa la B? La B significa la casa. Entonces tenemos la Aleph que es el toro, Y tenemos la Bat, que es la casa, la casa. Y entonces ahí nos aparece la Aleph, que es el toro, el fuerte, la fuerza creadora, la fuerza creadora. Y la Bat, que es la casa, que es Jesús. Y la BR quiere decir la R, cabeza. Eso está en el paleohebreo. La R, cabeza. Abra. Empieza a decir de que se abra algo. Abra acá. Abra acá. Abracad. Abracada. Entonces cuando dice la cada, ¿qué es la cada? El corazón, que se abra el corazón. Dios utiliza que la fuerza del corazón para abrir su qué, su mente y su corazón para crear. Abra, abracada, 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 abracadabra. Entonces cuando Dios dice abracadabra, está llamando a la existencia. Y por eso Dios es conocido como el gran mago. Dios es conocido como el gran mago porque tiene la capacidad de crear. Nosotros nos confundimos porque mucha gente decimos, bueno, ¿quién fue el que creó Facebook? Pero la palabra crear es de traer de la nada.
nosotros fabricamos a partir de lo ya existente. Eso es lo que hacemos. Fabricamos a partir de lo ya existente. Es decir, no podemos decir es que esa persona creó el martillo. No, porque él lo que hizo fue que fabricar el martillo. Tomó madera, tomó hierro, lo juntó y salió un martillo. ¿Quién fue el que realmente creó? El creador, quien es el gran mago, el que llamó a la existencia los elementos. Todos los elementos y nosotros empezamos a jugar con ellos y combinarlos para sacar otros elementos. Pero no salimos de los elementos que Dios nos dio, que son los básicos. La madera y el hierro. ¿Para qué? Para poder hacer un martillo. Haz un martillo. Necesitas elementos de la naturaleza. La madera y el hierro. Haces un martillo. Pero tú dices, es que lo puedo hacer porque tengo madera y tengo hierro. Pero si no tuvieras eso, ¿cómo llamarías a la existencia un pedazo de madera y un pedazo de hierro? ¿Cómo lo llamarías a la existencia? Por eso Dios es conocido como el gran mago. Él es el gran mago, el que hizo aparecer de la nada. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque no había nada y él lo que hizo fue que decir, abracadabra, ábrase mi corazón y mi mente y créese lo que estoy pensando. Y ¡buf! Apareció. Y se produjo un Big Bang, un desorden, una explosión. Así como cuando tú hablas y tú dices, no, es que de esa persona salen como esporas. Y así empezaron a salir los planetas, los soles, todo. Y empezó ¿qué? A expandirse, a expandirse. Porque él pronunció esa palabra. Pero recordemos que quien pronunció esa palabra fue el Creador, Jehová nuestro Dios, el grande. Por eso recordemos que la magnitud de Dios es extremadamente grande. Él es muy grande. Pero entonces, como él sacó muchas esporas pequeñitas, que eran planetas, es decir, al parecer de Dios, las esporas eran totalmente pequeñitas, que fueron creadas dentro de él. La explosión ocurrió dentro de él. ¡Boom! Se empieza a expandir el universo. Entonces, pongámonos yo de ejemplo para que podamos entender. Yo digo, créase y exista dentro de mí un universo. Entonces, aquí en mi mente, yo digo, abracadabra, ¡buf! Abra, mi corazón en mi mente y ¡boom! Se crea un universo dentro de mí. Se crea el universo dentro de mí y se empieza a expandir dentro de mí. Pero entonces los planetas son extremadamente pequeños comparados a mis glóbulos rojos. Y yo digo, venga, entonces yo cómo voy a crear un planeta habitable para un ser igual a mí en versión pequeña. Tengo que utilizar mi Atman, mi sí mismo, pero en versión pequeña. Y entonces ahí es donde entra Jesús. Jesús mira la explosión que él hizo y todo quedó en desorden. Y Jesús, que es la versión de Jehová, el sí mismo de Jehová, más pequeño, conocido como el Atman, él ya empieza a actuar. Y recordemos que Jesús, antes de llamarse Jesús, era conocido como Melquisedec. Melquisedec, ese es su primer nombre. Aunque Jesús ha tenido muchísimos nombres, conocido como el Demiurgo, el Hijo del Caos, Barbelón, el Verbo de Dios, el Psicopómpico. Él tiene muchos nombres. Él tiene muchísimos nombres, muchísimos nombres. Es una realidad, él tiene muchos nombres. Pero nombres originales de él, Melquisedec, el nombre original que le puso Dios. Melquisedec. Ese es el nombre original. Jesús es el nombre que él se puso cuando vino a la tierra. Vivió con nosotros 33 años. Murió en la cruz del Calvario. Partió el tiempo a la mitad, antes de Jesús y después de Jesús. Y volvió al cielo a ser Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, ya cuando él mira todo el universo expandiéndose, él lo mira como pequeñas esporas para él. ¿Por qué? Porque Dios es gigante. Dios lo mira como pequeñas. Entonces yo digo, venga, yo creé el universo dentro de mí. Se está expandiendo. Puras esporas, yo las siento, puras planetas, universos, yo los siento, pero es que los glóbulos rojos son muy pequeños para mí. Yo no quepo en un glóbulo rojo mío. Entonces ahí aparece el Atman. Yo tengo que hacerme pequeñito, me hago pequeñito. Y antes de crear a los humanos, antes de crear una versión de mí, yo sé cómo soy yo. Entonces yo tengo que asegurarme
de primero explorar todo mi universo, tengo que explorar todas las posibilidades y ver cómo se va a comportar Adán. ¿Por qué? Porque Adán es literalmente Dios en versión más pequeña. Entonces Dios empieza a mirar el tiempo, cómo Adán se va a comportar. Ya Dios sabe de que Adán va a ser infiel, de que se va a rebelar contra él, de que se va a aliar con una parte mala que va a salir de Dios, una parte rebelde, que son los ángeles caídos. Dios ya sabe todo eso. Dios planea todo. ¿Por qué? Porque Él se va a crear a sí mismo dentro de Él, que es Adán. Y como Él sabe cómo es Dios, cómo es Él mismo, Él dice, tengo que contener a Adán dentro de mí, porque soy yo mismo y yo sé el potencial que yo tengo. Y por eso Dios contiene a Adán. Entonces, Adán dice, no, Dios no existe. ¿Por qué? Porque yo no puedo ver a Dios. Dios es extremadamente, no sé dónde está. Creó todo y no sé dónde está. Y entonces Dios le explica a Adán, pero Dios no le presenta a Jehová, que es el grande, sino que le presenta su Atman, su sí mismo. Le presenta a Melquisedec. Aunque Adán no tiene duda de su Dios. ¿Por qué? Porque él vio a Dios. Adán vio a Dios. Dios sostiene a Adán en sus brazos cuando lo crea. Pero entonces como Jehová nuestro Dios es muy grande, él tiene esta versión de él pequeña, que es su Atman, y se presenta ante Adán, creando a Adán y ordenando el planeta. Por eso debemos saber de que Jehová nuestro Dios fue el que produjo el Big Bang, el gran Jehová, el grande, el grande. Y quien entró a ordenar el planeta fue el Atman. El que vino a ordenar el planeta fue el Atman, fue la versión de él más pequeña, su sí mismo, su Menra, su tabernáculo, el templo de Hashem. Él fue el que vino a ordenar el planeta. Entonces, es como si yo digo, crece dentro de mí un universo. ¡Buf! Estalla el universo y se empieza a expandir. Los planetas son muy pequeños a comparación mía, son como glóbulos rojos. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo voy a ordenar un planeta? No puedo decir, bueno, es que yo siento, entonces no, entro, creo una versión de mí más pequeña, entro en mí y voy y ordeno el planeta haciéndolo a la medida de Adán. ¿Por qué? Porque yo tenía mi Atman. Con mi Atman es como si tuviera que la medida de Adán y creo todo a la medida de Adán, pero no con la medida de Adán porque Adán todavía no existía, sino que utilizo mi Adán pequeño y utilizo la medida. Por eso todo está creado a la medida de Cristo, porque Él es la medida de todo. Y en esa medida, ¿es la medida de quién? De Adán, porque es el Atman de Dios, el sí mismo de Dios, que es Jesús. Ahora bien, nosotros debemos entender de que nosotros hemos cometido muchos errores a lo largo de la historia, muchos errores. Y uno de esos es decir, de que el hebreo es el lenguaje de la creación. Los judíos a lo largo de la historia se han esforzado por decirle al mundo de que el idioma de la creación es el hebreo, cuando el hebreo es una lengua básica que aparece cuando ellos salen de Egipto. No podemos decir, no, es que eh, cuando salieron de Egipto es que Dios creó el mundo. ¿Eso es correcto? No. Usted debe saber que el cuneiforme es el lenguaje que hablaron los que primero habitaron la tierra prometida, que es los cananeos. Los cananeos, Adán, Eva, ellos hablaron el cuneiforme. Ellos lo hablaron. Por eso dice cuneiforme, la cuna del lenguaje, la cuna de las formas. Con ese lenguaje Dios creó el elefante. Por eso decimos L y nos imaginamos que la forma del elefante, el cocodrilo, y ya nos imaginamos que la forma, porque esa es la cuna de las formas, el cuneiforme. Pero claro, los judíos dicen, no, nosotros, Dios creó todo con el hebreo.
nos dicen, nos hacen creer cosas que no son correctas. ¿Por qué? Nosotros hoy en día hablamos el español. El español. Pero es mucho más importante el inglés. Hoy en día es más importante el inglés. Pero después del inglés tenemos que el latín. Luego del latín viene el griego. Del griego tenemos el hebreo. Del hebreo viene el arameo. Luego del arameo tenemos el egipcio. Y luego del egipcio tenemos el cuneiforme. El cuneiforme. Y decimos de que el español es el 1, el inglés es el 2, el latín es el 3, el griego es el 4, el hebreo es el 5, el arameo es el 6, el egipcio es el 7 y el cuneiforme es el 8. Aunque si le damos la vuelta, decimos de que el cuneiforme es el primero. Pero entonces vamos a decir, vamos a ponerlo así mejor. Vamos a poner de que el cuneiforme es el 1, el egipcio es el 2, el arameo es el 3, el hebreo es el 4, el griego es el 5, el latín es el 6, el inglés el 7 y el español el 8. Entonces, lo que nos dicen los hebreos es que Dios creó el mundo con el hebreo. Es decir, Dios creó el mundo con el lenguaje 4. Cuando los judíos salieron de Egipto, en ese momento, Dios le diría no, 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 no. Jehová mismo les diría, no, yo no creo el universo con el hebreo, porque el hebreo se creó cuando ellos salieron de Egipto. Incluso Abraham hablaba arameo. La Biblia dice que eh, mi padre, un arameo, estuvo a punto de perecer, que es una oración que se debe repetir, porque Abraham hablaba arameo, no hablaba hebreo. Entonces, ni siquiera Abraham hablaba hebreo y tú vas a decir de que Dios lo hablaba. Por favor, por favor. Y es lo que queremos enseñar al mundo. Estamos confundiendo al mundo. Lo estamos confundiendo solamente porque creemos de que el hebreo, como la Biblia está escrita en hebreo, entonces decimos, no, entonces Dios creó el mundo en hebreo. Por favor. ¿Cómo le vamos a enseñar eso al mundo? No podemos. No podemos enseñarle eso al mundo. No podemos. Porque estaríamos mintiendo. Mira dónde aparece el hebreo. En el nivel 4. Casi a la mitad. Es como si yo dijera, no, es que el español es el lenguaje de la creación. ¿Por qué? Porque yo hablo español. Es un error enorme. No podemos decirle eso al mundo. Tenemos que decirle la verdad. El primer lenguaje es el cuneiforme, el que habló Adán y Eva. El que habló Adán y Eva y el que habló el Creador. Y este lenguaje es muy importante. ¿Por qué? Porque si ustedes lo ven aquí en la imagen, podemos ver de que son como flechas. Y lo que ocurre es que cuando Dios habla, Dios lanza como unas flechas. ¡Buf! Y eso desgarra la realidad, la desgarra. Y ¡buf! Llama a la existencia. Es como si se abrieran unos portales que tienen que ver con la mente de Dios. Dios envía como una flecha, Él habla, pero Él habla tan potente que cuando habla, ¡buf! Eso se clava en la realidad y ¡yuf! Saca, abre como unos portales y eso trae a la existencia por esas flechas. Y en medio de esas flechas hay un conocimiento. ¿Por qué? Porque las flechas son como una orden. Voy a tratar de explicarles un poco, porque eso es más complicado de lo que nosotros creemos. Entonces, vamos a poner un ejemplo del cuneiforme. Entonces, la dirección que Dios siempre da es que la flecha vaya hacia adelante y que caiga en cierto momento o desgarre en cierto tiempo. Y tenemos que la idea o el pensamiento. Un pensamiento es una información de algo que se quiere hacer. Y luego está una flecha hacia abajo.
que es la dirección de la energía, y luego otra flecha hacia otro lado, que es hacia donde la energía se tiene que mover. Entonces eso empieza ¿qué? A hacer como unas flechas, y cada flecha le va dando una dirección al pensamiento. Y ese es el cuneiforme, la cuna de las formas, donde Dios a través de la palabra redirige la energía. El hebreo conduce la energía, sí, es un lenguaje con mucha fuerza, eso no se puede negar, pero no es el lenguaje de la creación. No, no podemos enseñar eso al mundo porque estaríamos mintiendo. No podemos enseñar al mundo de que Dios creó el mundo con el hebreo porque no es correcto. Porque miren lo que dice Dios. Salmo 110, versículo 4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y el orden de Melquisedec solamente lo tienen ¿quiénes? Los negros. Por eso Dios dice, yo pertenezco al sacerdocio de Melquisedec, no al sacerdocio arónico. Yo no pertenezco a este sacerdocio, no, sino al sacerdocio de Melquisedec, lo dice la Biblia. Y dice que él no tiene ningún arrepentimiento y además dice que él lo jura. Por eso él utilizó el lenguaje de los cananeos, de los que primero habitaron la tierra prometida. El cuneiforme. Ahora bien, nosotros debemos entender de que nosotros fuimos creados a una escala extremadamente pequeña y nosotros vivimos en una dimensión dividida. Decimos de que esa es la dimensión en la que vivimos y esa es la dimensión celestial. Debemos entender algo que es muy importante. Jehová nuestro Dios, Él es el único Adán en el cielo. Jehová es el único que tiene la imagen humana en el cielo, el único que la tiene, el único. Y Él solamente la compartió con Adán. A los ángeles, Dios les dio una conciencia como si fueran humanos, pero ellos no tienen la apariencia humana, sino que son animales, pero tienen un nivel de conciencia enorme. Ellos son animales míticos, que nosotros conocemos como ángeles. Ángeles. Y por eso Dios creó el universo a escala de Él. Entonces Dios está en el cielo y Él tiene sus ángeles, sus animales. Adán es un representante de Dios en la tierra y Adán tiene sus ángeles, que son los animales. Entonces Adán tiene que al perro, tiene el gato, tiene la vaca, tiene el toro, y todos ellos son los ángeles de Adán. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra son como un espejo, tienen la misma escala, la misma escala. Adán, el único que tiene la imagen de Dios, y los animales que lo acompañan son sus ángeles. Lo mismo ocurre en el cielo. Jehová tiene la imagen humana, solamente él, porque la compartió solo con Adán, y sus ángeles no tienen su imagen, no la tienen, no la tienen. Ahora, usted sabe que Dios nos creó a nosotros dentro de un celestial. Nosotros no lo miramos, pero nosotros vivimos dentro de una persona. Por eso el sistema solar es como si fuera una persona. Cuando ellos se alinean los planetas, tú haces esto. Aquí está la nariz, la boca, el pecho y aquí vienen los pies. Así. Es como si fuera una persona acostada. Y cada persona equivale a un cabello. Un cabello. Cabello. Un cabello. Un cabello. Cada persona equivale a un cabello. Si digamos, si Jesús, que es el celestial, decide quitarse un cabello, ese cabello puede representar la vida de una persona querida tuya. Y si él arranca, ¡buf! Muere. Muere. Porque todos estamos conectados al celestial, donde el sol representa que la mente y la tierra representa que el corazón. Y por eso nosotros estamos en el corazón de un celestial, que es Jesús. Estamos en el corazón de un celestial. Es realidad. Ahora, ustedes saben que los planetas tienen conciencia. Cada planeta tiene una conciencia. Los egipcios sabían esto. Ellos decían
que el sol lo llamaban Ra y lo pintaban con el cuerpo de un humano, pero con la cabeza de un ave y el sol en la cabeza. ¿Por qué? Porque ellos sabían de que el sol no era humano, sino que tenía la conciencia de un ave. Mercurio es un elefante. Venus es un gato, por eso Venus tiene que ver con el amor, con el amor. La Tierra tiene la conciencia de un mono, tiene la conciencia de un mono, por eso mucha gente dice, no, es que la madre Tierra, Gaira, Lili, la llaman como si fuera una mujer, pero ella tiene la conciencia de un mono. Mucha gente ha entrado en contacto con esa deidad, incluso la hacen películas. Tú vas y miras la película del Rey Mono, es él. O la película del Planeta de los Simios, es él. Y es un simio que habla. Es un simio que habla. Porque la Tierra tiene una conciencia y Dios le dio la conciencia de un mono. Marte también tiene una conciencia. Anubis tiene que ver con la guerra, la muerte. Júpiter tiene que ver con Jesús, el justo. Saturno tiene la conciencia de un, de un cocodrilo, de un animal. ¿Por qué? Porque Saturno tiene que ver con el tiempo y el tiempo se devora a sus hijos, el tiempo se devora las horas, los minutos y los segundos. El tiempo, se devora el tiempo. Neptuno tiene que ver con una ballena o un sireno, vendría como un sireno, como un tiburón o una ballena que tiene conciencia y ella habla y todo, es decir, tú puedes entrar en contacto con ellos. Hay gente que habla con ellos, que habla con ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen conciencia y tienen un conocimiento enorme, porque ellos llevan muchísimo tiempo observándonos. Pero Adán no es consciente de todo eso, porque el nivel de conciencia de Adán es muy bajo. Pero Jehová nuestro Dios le advirtió a Adán, Adán, ten cuidado con ellos, porque mira, Deuteronomio capítulo 4, versículo 19 dice, no sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol, la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos. ¿Cómo ellos se comunican con Adán? A través de unos impulsos. Seas impulsado, tú sientes como unos impulsos. ¿Por qué? Porque ellos emanan impulsos. Y afectan tanto a Adán que son capaces de hacer esos impulsos de que y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concebido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Entonces, ellos envían los impulsos y pueden hacer de que una persona se postre ante ellos y cumplan ciertas tareas para ellos. Entonces Jehová le advierte a Adán, ten cuidado con esos, con los astros, porque ellos tienen conciencia. Ellos tienen conciencia, ellos hablan. El planeta Tierra tiene una conciencia, que Dios le dio la función de que nos alimente. Ahora bien, hay algo que la NASA no ha podido entender y es que la NASA siempre nos ha dicho, la NASA siempre nos ha dicho de que debemos hacer que exploraciones espaciales en busca de un planeta, pero deben saber de que eso no es posible. Es decir, buscar un planeta para vivir sería la idea más absurda. ¿Por qué? Porque nosotros no necesitamos un planeta para vivir. Para poder vivir necesitamos un sistema. Es decir, Dios puso el Sol en el lugar adecuado con una intención. Mercurio influye en los fluidos que tenemos en la boca. Si nosotros nos vamos para un planeta donde no hay un mercurio cerca, nuestros hijos nacerían con problemas en la boca, con problemas para hablar. Si nos vamos para un planeta donde no haya Venus, nuestros hijos no van a tener sentido del amor, no van a saber qué es amar, porque Venus está con la intención de enviar unas frecuencias de amor. Si encontramos un planeta similar a la Tierra, pero no hay un Marte cerca, nuestra sangre no va a fluir correctamente, ya que el planeta influye en el flujo de nuestra sangre. Si encontramos un planeta, si la NASA encuentra un planeta Tierra y no hay un Júpiter cerca,
nuestro semen no se formaría correctamente. Si encontramos un planeta adecuado para vivir, pero no tenemos un Saturno cerca, no vamos a tener percepción del tiempo. ¿Qué ocurre con el tiempo? De que el Sol y la Luna miden el tiempo, pero quien envía las pulsaciones del tiempo es Saturno. Saturno es el que envía las pulsaciones del tiempo y el Sol y la Luna son los que miden el tiempo. Entonces perderíamos no solamente nosotros, sino que nuestro cuerpo perdería la percepción del tiempo. Entonces el cuerpo no sabría si soy joven o si soy viejo. No lo sabría. Por eso ustedes saben que muchos astronautas, cuando salen del espacio, todavía les sigue que afectando los planetas. Siguen, es decir, tendremos que encontrar un planeta que esté extremadamente cerca a estos, porque estos están ubicados correctamente, por eso se llama sistema solar, porque todo el sistema solar está alineado para apuntar a la Tierra y que las fuerzas que ellos tienen eh, nos cumplan unas funciones en el cuerpo, incluso la luna es totalmente necesaria. Si encontramos un planeta, si a las 6 encontramos un planeta, vamos a ir para allá y no hay luna, tendríamos un problema enorme. ¿Por qué? Porque las personas a largo plazo no van a poder dormir, ya que la luna es magnética y ella jala unos líquidos hacia arriba y esos líquidos nos relajan para poder entrar en el sueño. Necesitaríamos un sol, porque el sol es el que le da las vitaminas a los frutos para que luego tú los puedas comer, pero tú cuando tomas el sol recibes unas vitaminas del sol y tu cuerpo las necesita para tener más energía. Entonces, de alguna u otra forma, perderíamos como el deseo de vivir. Literalmente sería la vida un desastre viviendo solos en un planeta. ¿Por qué? Porque es como si un doctor, la NASA, cuando le dice al mundo, no, es que necesitamos un planeta para poder vivir, es como si un doctor te dijera, oye, es que tú te puedes sacar el hígado, sácate los riñones, sácate el intestino grueso, el intestino delgado, sácatelos. Tú solamente necesitas el corazón, sácate la mente, no necesitas la mente, solamente necesitas el corazón para poder vivir. Entonces, eso es lo que le dice la NASA al mundo cuando les dice que necesitamos un planeta para poder vivir. No saben, no saben cómo se forma la vida, no saben todo lo que Dios hizo para poder que podamos vivir, no lo saben. Y claro, como le dicen a los humanos, solamente con un planeta que encontremos ya podemos ir a vivir allá. Claro, eso es lo que ellos creen. Y se hacen llamar los mejores científicos del mundo. Son una vergüenza, porque la realidad es que necesitamos cada pieza que está aquí, la necesitamos. Dios las ubicó correctamente, porque debemos entender de que cada planeta tiene una fuerza, ellos emanan una fuerza y esas fuerzas están literalmente encadenadas, son como fuerzas invisibles que están encadenadas y le permite a los planetas danzar entre ellos sin destruirse. Por eso el sistema solar es literalmente un sistema que permite la vida en el planeta. Es realidad. Es realidad. Y por eso vemos la escala en la que vivimos. Y entonces aquí es donde decimos, venga, quien creó, quien creó el sistema solar es mucho más fuerte que nosotros. ¿Por qué? Porque una persona como yo, del tamaño de Adán, no pudo haber corrido el sol y ponerlo en el lugar adecuado. No pudo haber tomado Mercurio y ponerlo en el lugar adecuado. ¿Por qué? Porque los astros tienen una fuerza enorme. Los astros tienen mucha fuerza. Solamente lo podía hacer cuando él se hiciera ¿qué? Grande. Y eso es lo que ocurre con Jesús. Jesús utiliza su Atman para volverse grande y poder mover los planetas y ponerlos de forma que alineada. Los alinea y hace que sus fuerzas giren correctamente. ¿Por qué? Porque los planetas tienen mucha fuerza. Solamente pregúntale a un científico, que eso sí lo deben saber. ¿Qué fuerza tienen los planetas, los astros? Tienen mucha fuerza. Es decir, ellos no llegaron ahí alineándose simplemente porque hay. Dijeron, iban pasando y dijeron, no, venga, aquí van a ser un humano. Voy a esperar de que él evolucione, pero yo como soy Saturno, voy a esperar para darles el tiempo. Yo soy el Sol y como él está evolucionando, voy a darles la luz del Sol, ¿no? Porque según ellos venimos de la evolución, pero no entienden que los astros pesan muchísimo y si alguien los iba a mover, solamente lo podía hacer el creador. Y él los ubicó de forma que alineada, que parece que estuvieran desalineados, pero literalmente tienen una alineación.
Y Adán es mucho más pequeño. Entonces Dios puede volver a qué? A hacerse más pequeño. Él es grande y vuelve a hacerse pequeño. Incluso eso lo hizo para poder hacer la creación. Mira los astros. Son muy grandes para poderlos mover. Dios creó el sol. ¿Cómo lo hizo? A través de su Atman. Se hace grande y también se hace pequeño para poder hacer la creación. Entonces debemos entender eso. Es como si alguien te dijera, no, oye, la NASA le dice, no, como si una persona que hiciera motos, un fabricante de motos te dice, oye, búscate un motor que con el motor ya tiene la moto. Y tú le dices, no, por favor, uno necesita un volante, necesita que frenos, necesita un sillón, necesita llantas, ¿no? Para hacer la moto, no solamente es el motor, pero eso es lo que le dice la NASA al mundo. Y el mundo ha gastado millones de dólares en misiones espaciales cuando eso no sirve para nada, porque ellos no saben el mundo, ellos no conocen nada. Todo ese dinero hubiera sido mejor dárselo a los niños, mejor hubieran distribuido ese dinero para acabar con el hambre en el mundo. ¿Por qué? Porque las misiones espaciales son misiones inútiles, no sirven para nada. La información que tienen ni siquiera es válida. Es realidad porque tienen mucha información totalmente errónea acerca de los planetas y acerca de los astros. Es realidad, es realidad. La ciencia que tenemos hoy en día es una ciencia que está totalmente atrasada, totalmente atrasada. Pero los científicos dicen saber y la gente tiene mucha confianza en la NASA cuando la NASA no sabe ni lo que le está diciendo. Es como si un médico te dijera, oye, sácate la mente, quítate de la mente, quítate la garganta, quítate el pecho, quédate con el corazón, quítate el estómago, quítate el miembro viril, quítate el intestino grueso, el intestino delgado, quítate los pies, quítate todo, porque solamente necesitas el corazón para poder vivir. Tú le dices, este médico está loco. Eso es lo que yo le diría a la NASA. Ustedes están mal de la cabeza. ¿Cómo le van a decir al mundo de que podemos encontrar un planeta para poder vivir? Cuando el sistema planetario influye en el hombre. Cada planeta influye en un fluido que tiene el cuerpo del ser humano. ¿Cómo le van a decir eso a la gente? Claro, porque decir, no, es que tenemos los mejores científicos y ellos son los que pisan la luna, porque son los que más saben. No, ellos no saben nada, no saben nada, es realidad, no saben nada, no saben nada, es realidad. Ahora bien, entonces, decimos, Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 5 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Debemos saber de que el Génesis fue entregado al pueblo a través de qué? Del lenguaje hebreo. Pero eso no quiere decir de que Dios haya creado el mundo a través del hebreo. No, no, no. Entonces, digamos, cuando nosotros hacemos la traducción de las palabras sea la luz y fue la luz, esa traducción puede cambiar. Puede cambiar, ¿por qué? Porque en otra parte puede decir, y Dios llamó a la existencia. Pero la luz nos parece que es un término adecuado para poder entender la materia oscura, donde la materia oscura es mucho más sintiente, porque la materia oscura hace eso, sentir, donde Dios siente cada objeto, aquí materia oscura, y Dios ordena de que haya luz para alumbrar lo que ya estaba en la oscuridad. Es realidad. Dios utiliza que la luz para alumbrar lo que ya estaba en la materia oscura, lo que él ya había creado a través del sentimiento. Es realidad, porque la materia oscura se maneja así, a través del sentimiento, que es una de las frecuencias que Dios más emana, que es el amor. Es realidad. Por eso el amor tú no lo puedes mirar. Solamente se refleja a través de la luz. ¿Qué es la luz? Que es cuando tú besas a la persona. Tú besas a la persona y dices, no, es que esa persona se aman. Y decimos, venga, pero ¿dónde está el amor?
No, es que el amor es la energía que se mueve entre ellos. Eso se entiende como materia oscura. No la vemos, pero está ahí. Solamente da destellos de luz cuando las personas se besan, se agarran de las manos, se dicen te quiero. Solamente ahí. Pero siempre está ahí atrás, siempre. Y dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces recordemos que Dios hace el Big Bang, la explosión, pero lo hace el grande, Jehová, el Big Bang. Y todo queda en desorden. Entonces, como la explosión es tan enorme que él dice, no, yo necesito una parte pequeña. Imagínate tú un ejemplo, que tú quieres destruir un edificio. Buf, tú destruyes un edificio. Y tú dices, venga, ya no quiero construir un edificio, sino quiero utilizar una parte del ladrillo y quiero crear un mundo dentro del ladrillo. Solamente un ladrillo. Tú te haces más pequeño. Entonces Dios ya ahí se hace más pequeño y toma una de las partículas que salieron de su boca, que al nivel de nosotros son planetas. Y empieza a ordenarlo, pero lo hace ¿con qué? Con su Atman. El Atman es el que empieza a ordenar todo. Por eso el Atman vendría siendo que el hombre Aleph, el fuerte, que se hizo pequeño. El hombre fuerte que se hizo pequeño. O el grande que se hizo pequeño. Eso sería el Atman, que es Jehová nuestro Dios y su Hijo Jesús. Por eso Jehová hace el Big Bang, el nivel de explosión grande, enorme. Y luego utiliza una de las partículas que él expulsó de su boca. Y ahí es donde crea a Adán. Es como si yo creara el Big Bang dentro de mí. ¡Buf! Y utilizara qué? Un glóbulo rojo mío para crear a Adán ahí. Pero para yo decir, no, es que, ¿cómo ordenó mi glóbulo rojo mío? Tengo que ponerme que al nivel del glóbulo rojo mío y lo ordeno. Y luego me hago mucho más pequeño y creo a Adán y lo planto ahí. Así es como funciona el Atman. Ahora bien, para poder entender ese tema, Dios le ha explicado a muchas personas. Deben saber de que la información que vemos en el Bhagavad Gita y en el Upanishad, que son textos hindúes muy importantes, esa información viene de Dios. Dios se lo entregó a los hindúes. A los hindúes. Y ellos, a ellos se les conoce como guardadores de verdades. Estaban guardando una verdad porque eso no se puede negar. Y ellos llaman al Atman, lo escriben con T, Atman, Atman. Y a los cristianos, a través de los masones y los Illuminatis, Dios les dio la referencia del superhéroe de Atman, que es una explicación que Dios le da. Entonces ponemos aquí Marvel, Marvel, Marvel. Pero en Marvel lo escriben con N, Atman, Atman. Pero ambas referencias son las mismas. Ambas referencias son las mismas. Pero Dios a la humanidad les ha enviado muchísimas más referencias, como la que vemos, porque a veces, muchas veces el hombre no entiende esto, porque puede llegar a ser difícil de entender, de que estamos dentro del Creador y que dentro de nosotros hay más personas. Entonces, eso puede ser algo que la persona le sea difícil de asimilar. Entonces, Dios le envía películas para que tú lo puedas asimilar de una manera más fácil. Entonces, por eso yo siempre recomiendo la película de Tripulante Day, protagonizada por Eddie Murphy. No sé, pero yo siempre he dicho que la película de Eddie Murphy tiene los elementos claves. ¿Por qué? Porque Dios es una persona negra. ¿Por qué? Porque él creó todo a través de la materia oscura y luego lo llamó a la existencia a través de la luz. Entonces, por eso Dios es negro, materia oscura, oscura. Y el Espíritu Santo se representa como una mujer blanca y es la luz, lo que llama a la existencia.
la luz o lo que alumbra, lo que alumbra lo que ya existe. ¿Por qué? Porque la materia oscura hace que eso ya exista y la luz alumbra eso que ya existe. Eso es lo que hace la luz. Y tenemos de que Eddie Murphy es como un templo o un hotel andante, donde viven más personas. Y esas personas somos nosotros. Nosotros vivimos dentro de Jehová. Jehová es nuestra casa. Él es el universo. Y el universo es una persona a una escala enormemente grande. Y nosotros somos también otros templos para nuestros hijos. Nuestros hijos viven dentro de nosotros. Es realidad. Por eso cuando Caín mató a Abel, Dios se enojó tanto con Caín. ¿Por qué? Porque Caín no entendió lo que hizo. Él no sabía lo que hacía. Caín había acabado de nacer, era recién creado. Él no sabía de que dentro de Abel había muchísima gente que iba a nacer, pero no pudo nacer porque él mató aparentemente a una persona, pero Caín mató toda una genealogía. ¿Tú entiendes qué es matar a toda una genealogía? Eso fue lo que mató Caín, una genealogía. Ahí quedó Abel aparentemente, pero dentro de Abel había mucha gente que tenía que nacer. Y todos ellos decían, Dios, por culpa de Caín no vamos a poder nacer. Él mató muchísima gente sin darse cuenta, pero mató. Por eso matar es uno de los pecados más graves. No podemos matar a una persona porque al matarla estamos matando todo un universo dentro de él. Entonces Dios le envía esa información a través de películas y en especial a los masones. Eso no se puede negar de que Dios ha amado a los masones, a los Illuminati, los ha ayudado, les ha dado sabiduría, les ha dado conocimiento, pero ellos han sido infieles con el Creador, sirviendo a otros dioses, en especial a Satanás, porque muchos masones e Illuminati sirven a Satanás. Eso no se puede mentir, eso no se puede engañar. Muchos de ellos son malos, perversos, pero Dios envía información a través de ellos. Y ellos, como piensan en el dinero, no nos dicen, miren, es que el universo funciona así, sino que dicen, miren, páguenos por esa película, que es una visión que yo tuve del universo y que es la visión más acertada. Entonces vemos de que Eddie Murphy, vamos a borrar un segundito, vamos a borrar un segundito para poder entender el Atman. Entonces decimos, aquí está Jehová, que es el universo. Universo, que es donde vivimos. Pero él dice, venga, yo también quiero vivir con Adán, porque a Dios le agrada la idea de vivir con Adán. Entonces él crea una versión, el Atman, su versión pequeña, y le dice a Adán, Adán, yo soy del mismo tamaño tuyo, ahora podemos vivir los dos, con la esposa que te di, Eva, tu versión pequeña. Entonces, el Atman de Dios es Jesús. A él es el que vamos a mirar. ¿Por qué? Porque él tiene el mismo tamaño de nosotros. Pero él puede volver a qué? A hacerse grande en la versión de Dios. Y vuelve y se hace pequeño en la versión para estar con nosotros. En la versión grande, la versión pequeña. Ese es el Atman. Jesús es el sí mismo de Dios. Es el mismo, es el mismo. Es el mismo. Jesús es el mismo Jehová, es el mismo. Por eso se le dice el sí mismo de Dios. El que murió en la cruz del Calvario. Jesús. Por eso él hizo un evento icónico en la tierra, que fue morir por su creación. ¿Por qué? Porque Adán no entiende las consecuencias de los malos actos y los malos actos repercuten en todo el universo, ya que todo está interconectado. Todo está interconectado. Entonces, cuando tú lo entiendes con la película, tú dices, no, entonces debes saber que los dueños de Disney son judíos.
Y la película de Riley es una explicación que Dios le da a su pueblo diciéndoles, miren, vamos a hacer de cuenta con una niña. Dios muchas veces también, él no se avergüenza de presentarse como un hombre o como una niña. Él no se avergüenza de eso. Él se presenta, porque eso es algo que él tiene, no les voy a mentir. Dios se puede presentar como una niña, como un niño, como una mujer, como un hombre. Él se presenta de todas las formas, porque él tiene todas las formas. Pero él es un varón negro, de cabello blanco, así como lo vemos a Jesús aquí. La Biblia lo dice que Jesús nunca ha sido rubio ni nunca ha sido blanco, Jesús es moreno de cabello blanco. Entonces decimos que Riley es un templo, es un templo. Y en su cuerpo viven emociones. Pero resulta y pasa que las emociones son las que controlan a Riley, emociones. Y Riley siente de que ella controla su cuerpo, pero nosotros que somos los espectadores nos damos cuenta, venga, quien realmente controla a Riley no es ella misma, sino alegría a través del monitor. Y eso ocurre dentro de nosotros. Nuestro subconsciente, que son nuestros hijos, ellos nos envían impulsos a nosotros que nos llegan a controlar y llegamos a pensar que somos nosotros mismos y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Es realidad. Por eso Riley se dice, no, es que yo quiero ir a vivir con mis emociones. Un ejemplo, Riley. Entonces Riley se concentra, crea una versión pequeña y entra en su monitor y le dice a las emociones, ustedes no me van a controlar más. Dejen el monitor quieto, que yo debo tomar mis propias decisiones. Entonces ella utilizó su Atman, se hizo una versión más pequeña para poder entrar en sus emociones y hablar con ellas. Eso es lo que hizo Dios. Jesús es el Atman de Jehová, Él es el sí mismo de Jehová. Entonces, como Jehová es muy grande y nos contiene a todos, a todo el universo, Él contiene el todo, Jehová contiene el todo, Él utiliza su Atman para hablar con Adán. Viene y se hace su versión pequeña. Y esa versión pequeña fue la que murió en la cruz del Calvario, que supone que Él no creó su Batman para morir en la cruz del Calvario, no les miento. Eso fue un evento que Dios ya sabía que debía hacer porque Él vio que en el futuro Adán lo iba a traicionar. Pero Él creó su Batman ¿para qué? Para compartir con su creación. Ese fue el verdadero sentimiento con el que Él tenía su Batman. Porque antes de que Dios nos creara a nosotros, antes de que Dios creara los ángeles, Él ya había explorado todo su cuerpo, todos los planetas, todas las posibilidades, Él ya las había pensado. Por eso Él pasó mucho tiempo, extremadamente mucho tiempo solo. Y cuando nosotros arrancamos a la existencia, es cuando nosotros tenemos la percepción del tiempo. Pero Jesús, como Atman, es como un ejemplo. Yo digo, venga, wow, yo dentro de mí soy todo un universo, pero tengo la intención de compartir mi universo o mi cuerpo con otros seres, como yo. Pero antes de crearlos, yo me conozco a mí mismo y yo sé lo que yo puedo llegar a ser. Entonces primero tengo que explorar todas las posibilidades, explorar todo mi cuerpo y conocerme bien, conocer todo de mí. Y luego me tengo que probar a mí mismo. Tengo que probarme a mí mismo y saber quiénes son los buenos y quiénes son los malos, porque ya Dios sabía de que dentro de él existía que una parte mala. ¿Por qué? Porque todos tenemos una parte mala y Dios todo el tiempo lo dice, de que él conoce el bien y el mal, porque él fue el que lo estableció. Y todos necesitamos una parte de bien y una parte de mal. Por eso Dios sabía que era lo oscuro y que era lo claro. Él ya sabía todo. Y él se está probando a sí mismo, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Dios se está que probando a sí mismo. Y mucha gente decide irse con Dios, otra gente decide irse con el maligno. Tranquilos, no hay problema, pero las consecuencias las van a sentir al final, en el juicio final. ¿Por qué? Porque Jesús los va a echar en el horno de fuego por toda la eternidad, porque como les dije, nosotros somos una copia de Él. De la versión grande, somos una copia.
Incluso, se podría decir así, para que ustedes lo entiendan. Se puede decir así. Adán, Adán es la versión del pasado de Jehová. Y Jehová es la versión del futuro de Adán. Por eso Adán es un dios. Y Jehová es el Dios de dioses. Él es el Dios de dioses. Y Jehová se creó a sí mismo. ¿Por qué? Porque él ya lo sabe todo. Él ya ha sentido todas las sensaciones. Él ya sabe todo. Él ya sabe todo. Entonces, como él sabe todo, ocurre lo que se le conoce como el complejo de Dios. El complejo de Dios es que si yo me siento a mirar una película y yo digo, venga, es que ya me miré 20 veces esa película. Y yo digo, no, es que ya la película no tiene sentido. Yo he tenido 1 millón de relaciones sexuales. Ya el sexo no tiene sentido para mí. Yo he comido 1.000 millones de veces pollo. Ya el pollo no tiene sentido para mí. Entonces, para Dios, la propia vida que Él creó, como Él ya sabe todo, llega a perder el sentido. Entonces, lo que Él hace es crear una versión de Él en el pasado y vuelve y disfruta de todo lo que es de Él como nuevo, pero él no se da cuenta de que él fue el que creó todo. Y eso le ocurre a Adán, porque Adán es una copia exacta de Jehová. Y por eso nosotros disfrutamos de todo sin darnos cuenta de que somos una parte de Dios, pero luego cuando alcanzamos la iluminación, decimos, nosotros somos una parte de Dios. Llegamos a esa conclusión. Todas las personas llegamos a la misma conclusión, somos un fragmento de Dios. Y entonces lo que Dios hace es que, como ya vivimos muchas experiencias, ocurre eso, le podemos perder el sentido a la vida. Cuando vives mucho tiempo, haces todo muchísimas veces y dices, hay que volver a empezar, volver al pasado, cuando disfrutaba todo sin darme cuenta. Y hay una parte que les voy a explicar de la parte de la mente, de la programación de la mente. Recordemos que tenemos un software, perdón. Ese software se puede borrar. Es como cuando tú tienes una memoria y la borras, la llevas al cero. Y sientes, como comes pollo y dices, uy, siento como si nunca hubiera comido pollo. Y tienes relaciones sexuales, es como si nunca hubiera tenido relaciones sexuales. Entonces Dios vuelve y disfruta de la experiencia de la vida como nuevo. Porque Adán es la versión del pasado de Jehová. De Jehová. Yo les estoy diciendo la verdad. Entonces, eso es lo que Dios quería hacer con nosotros, disfrutar de la vida con nosotros. Dios quería eso. Y recordemos que el mundo tiene un sistema que entre más se expanda, es decir, entre más tengamos hijos, más realidades aparecen. Porque cada persona es un universo. Cada persona es un universo, es una realidad diferente. Cuando Jesús entra en las personas, no mira en todos lo mismo. Hay gente que dentro de ella está llena de demonios. Hay gente que dentro de ella está llena de gente alegre. Hay gente que dice, no, yo solamente pienso en fútbol. Y su universo se trata de solamente fútbol. Entonces, cuando Jesús entra en nosotros, Él mira diferentes realidades. Hay incluso gente que está fragmentada, que cuando Jesús entra, mira su mente totalmente fragmentada o mira su mente destruida. Jesús mira todas las realidades. ¿Por qué? Porque cada persona es un templo y contiene una realidad distinta. Todos venimos de qué? De realidades distintas y nos acoplamos a la realidad, pero todos venimos del cuerpo de nuestro Padre. Y en el cuerpo de nuestro Padre hay muchas realidades. La realidad de mi padre era muy diferente a la realidad de tu padre. Entonces tú vienes de una dimensión y yo vengo de otra dimensión. Y nos encontramos en esa realidad. Pero en esa realidad nos acoplamos todos de acuerdo a los parámetros que hay en esta realidad. Pero todos venimos de dimensiones diferentes, de las realidades de nuestros padres. Recuerden que si uno escuchando asilo, mi deber es advertir y advertidos están.